Ando como un campeón y bueno, y se me cruzó, no sé, se me cruzó y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. ¿Quién te conoce, Paco? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro. ¿No te parece un maleducado? Y vos sos un boludo. ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! El arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, yo la he usado para construir muebles. Si estar una hora acá, es una mujer grande, no puede estar aquí. Había perfil, no había. Eso sí. Puro barullo. Chao, ¿No se anima a contestarme la última? Sí, no me animo a contestar. ¿Seguro? Buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas, depende de la hora que estén escuchando este podcast. Soy Lautaro Ragagnani y esto es Tiempos Difíciles. Hoy, programa más que especial porque el equipo decidió agarrar la pala. Hicimos 2 programas en una semana. El martes ya habíamos hecho la programación de siempre, pero hoy jueves, estamos con un nuevo programa con el mismo equipo de siempre, pero con un invitado sorpresa. A mi izquierda está Caterina Espinosa. Olis, nunca estoy a tu izquierda. Ah, no, sí. Siempre. Hemos cambiado igual ahora. Lo que pasa es que ahora está a su izquierda, está Jerónimo Astudillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Como siempre, bueno, se acaba de ir, pero bueno, lo extrañaremos. Está La Chancha, alias Nacho Kovalenko, operando atrás de todo. Dándolo todo, absolutamente. Dándolo todo, porque hay dificultades técnicas. Y hoy nuestro invitado especial es Enzo Completa. Enzo, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Quiere presentarse un poco? No sé cómo hacerlo, pero bueno, el nombre, colegio, se ve. No, politólogo, profesor de doctrinas e ideas políticas, 2 en tercero de la facultad. Máster en ciencias políticas y sociología, un doctorado en ciencias políticas, y después cosas académicas por el estilo, pero que no vienen muy al caso. Hincha del gran Rey de Copas, que tiene, el único que tiene 7 Libertadores, creo que no hace falta. Por ahora, mencionar. Independiente. Por ahora, hasta el 4 de noviembre. Hasta el 4 de noviembre. Por Hasta ahora. el 4 de noviembre. Rey de Copas seremos iguales. Yo espero que sigan siendo el Rey de Copas y que Boca no gane la séptima. Por Me una siento cuestión. un poco sola en esta hora. No, ¿por qué? Yo siempre Acompáñame, por favor. siempre estuve en la Almironeta, ¿eh? Y yo Yo siempre no estuve estoy en la Almironeta. Almironeta. Vos estás en la Almironeta. Le deseo lo mejor y además aprovecho para felicitarla por la séptima Libertadores. Creo que serán grandes campeones. Ahí está. Sí, Y yo me sumo ya a es un eso. hecho, ya es un hecho. Yo me emocioné mucho porque Javier Milei, el candidato a presidente, quería que Boca salga campeón porque quería que le gane a Brasil, porque él se sentía más argentino que otra cosa y bueno, como que le deseaba su suerte y eso obviamente dibujó una sonrisa en mi rostro porque para mí es una mufa. Y te mufan. Sí. Ojalá. ¿No había dicho que quería que perdieran al principio o algo así? Él Se había bajado. Sí, él era hincha de Boca. Y después dijo que no porque mucho populismo en el Bueno, fútbol. no vamos a así pedir que coherencia. No. No creo que sea un rasgo característico de ese espacio político. Había dicho que había apoyado a River en la final de la Libertadores contra Boca, en el Bernabéu. Porque se había enojado mucho con la dirigencia de Boca por tomar medidas populistas, sobre todo con ventas de jugadores, no sé, medio una flaudada. Tan hincha no era, parece. No lo llevaba en la sangre. No, sin dudar. Cada vez que escucho la palabra coherencia, ahora igual está full explotado con los memes, no me puedo tomar en serio tanto la palabra. Después de los memes de coherencia, por favor. Sí, Y la persona que lo comparte es la menos coherente porque, dale, un poco de análisis político te pido. Parece que si viene escrito en un meme es cierto. Eso la verdad es que hay que reconocerlo. Digo, la política 3.0, decíamos recién antes de empezar, indica eso. Si está en un meme, si alguien se tomó el trabajo de ponerle colores, de hacer una tipografía llamativa, es una especie de posverdad y no importa si es verdad. Lo que importa es que está en un meme y ya de por sí eso es importante. De hecho, quiero agregar a esto que yo estoy muy contento de que a el indignado.com, al Coherencia por favor, le estén dando vuelta al formato porque ese tipo está currando con eso hace años y ya me tenía podrido. No, de hecho, no sé si lo han visto, pero en Twitter, la red social X ahora. Nuestra red social de confianza. Nuestra red social de fuente confianza. De información. Las cuentas oficiales de algunos ministerios y secretarías del gobierno nacional han adaptado el formato y lo han utilizado para hacer propaganda. Es decir, en el formato de indignado o coherencia por favor, ahora dicen, se abrió el tercer tramo de el gasoducto Néstor Kirchner. Ahí va. Me parece ¿Lo espectacular. empezaron a usar? Sí, lo empezaron, que le aumenten ya el sueldo ese CM porque estaba
Picantísimo. Ese community manager. Qué bien. Bueno, me da risa lo que decís, Enzo, porque hubo dando medio vueltas un comentario de una chica anónima total que decía que sin importar el resultado, sin importar cuántos fiscales hayan, cuántas mesas estén escrutadas, los cómputos lo maneja el peronismo, por ende ya era presidente Massa, ¿no? Y mis compañeros me pasaban eso, mis compañeros son de una ideología gorila, podríamos decirle. Okay. Y me decía, mirá, Lautaro, mirá lo que está pasando ahora en la política, son todos unos corruptos. Le digo, es como que si yo literalmente vaya y ponga lo mismo, Es como, era una chica random. Y era como que yo decía, dale, por favor. O sea, lee que un usuario era María.1999, poner. Bueno, es como que la posverdad circula en redes sin filtros. ¿Sí? Ahí en las redes sociales una posverdad, una mentira deseada, digamos, una mentira que alguien quiere creer, se viraliza mucho más rápidamente que una verdad no deseada. Sí, tal cual. Entonces, y de hecho, creo que era el hijo de Bolsonaro, que se descubrió después que estaba atrás de muchos grupos de WhatsApp que viralizaba cadenas, medio formato meme, medio formato noticia falsa, digamos, sí. Que terminó ayudando. Bueno, Bolsonaro, declarado un, seguidor de Trump. Por ejemplo, yo recuerdo un dato, durante los primeros 100 días del gobierno de Trump, el Washington Post había identificado 488 Enzo, perdón mentiras. que te interrumpa. Acordémonos del micrófono, por favor, porque si no, después va a parecer que no estuviste. Perfecto, ahí se debe escuchar. Ahí. Sí, ahora perfecto. Bueno, digo que el dato era que durante los primeros 100 días de gobierno de Trump, el Washington Post había identificado 488 falsedades, ¿no? Ya. Esto identificado por expertos, por periodistas independientes, bueno. Pero Trump la seguía repitiendo, básicamente, ¿por qué? Porque resultaban efectivas. Claro. Esa es la importancia de la posverdad, ¿no? Este neologismo que ha sido declarado como una de las palabras más importantes de la década, fue muy efectivo para sus elecciones. Entonces, dijo que la religión de Obama era musulmana, que no tenía certificado de nacimiento en Estados Unidos, cosa incomprobable o fácilmente de última comprobable, y de hecho surgió el certificado, pero bueno, ya habían circulado, ya habían hecho mella en el electorado, claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta hoy, ¿no? Porque la posverdad se ha mostrado como muy decisiva para influenciar a los votantes. Sí, eso del tema de que cada candidato puede decir cualquier cosa, porque una vez que llegue el momento o cuando ya sea electo, es como decir, bueno, no, eso al final no era así, que al final hicimos estas modificaciones, que al final no quise decir eso, entonces ya están convencidas la gente, ya fue votado, entonces es como pedir perdón, cuenta nueva y empezar otra vez. Y hay medios que se encargan de generar desinformación, ¿sí? El fin de ese medio es generar desinformación con el fin de, llevar esos votos a algún lugar. Entonces, yo recuerdo, para no ir tan lejos, Trump y Bolsonaro. Recuerdo acá, ¿no? En Mendoza hace algunos años se decía que Nicolás del Caño tenía un Audi y tenía un Camaro. Sí. Ah, ¿Sí? No sé si lo escucharon eso. Sí, yo supongo que no lo tiene. Y si lo tuviera, la verdad, qué es eso. Tampoco es que tendría que ir encarcelado por esa situación, pero sería una contradicción importante, pero no creo que haya sido cierto. Sin embargo, me llegaba esa información, ¿no? Comillas, de un montón de lugares, y entonces parecía que lo tenía. Sí, bueno, y que... Otra cosa que quería agregar, perdón, es que con esto de que decías vos, Lauti, que digamos, ya deslegitimar, por así decirlo, en una posible victoria de Sergio Massa, por ejemplo, ya existen ese discurso deslegitimador que con Trump también pasó. Trump dijo cuando ganó Biden que la elección estaba trucada, que había habido fraude, y esto es algo que se ve repetido en muchos movimientos de, digamos, nueva derecha, por así decirlo, o de no populismo de derecha a lo largo del mundo. Esto de deslegitimar, por así decirlo, la elección del contrincante. Pasa muy seguido y no me sorprendería que, digamos, si la Libertad Avanza pierde las elecciones, empiece a circular ese discurso. No, de hecho ya he visto algunos tweets. Sí, las mesas, lo de las mesas en Santiago del Estero. Claro. Que tal cual. ¿Cómo puede ser que Massa saca el 98%? Sí, esto es un robo, ya está. Hasta los fiscales de Milei y Bullrich habían votado por Sergio Massa en algunas mesas. Claro, que tenían cero votos. Tenían 0 votos.
Nada, esto es importante saber con qué facilidad la gente se convence nada más porque está en un meme. Entonces, como está en un meme, tal vez dice, bueno, es medio joda, pero queda inculcado tal vez ese pensamiento. No, y a fuerza de repetirlo y de verlo todos los días y de ver que lo comparte gente cercana, gente de su entorno. Yo también lo veo como un sesgo de confirmación. Yo creo que uno también consume y le llegan los memes que uno quiere recibir como para reforzar tu propia ideología. Las famosas cámaras de eco. Claro, el algoritmo. Bueno, lo habíamos hablado y más que nada ahora en TikTok, que de repente te empiezan a llegar un montón de videos y vos porque te dan gracia y son todos, por ejemplo, hablando de Milei o hablando de Bullrich, qué sé yo, y los empezás a ver y al principio te parecen graciosos porque decís qué está diciendo, pero esas ideas que primero decís como qué estás diciendo se te van quedando en la cabeza y vos después sin querer las vas replicando. Sí. Y yo creo que encima esas ideas nunca suelen ser muy copadas, sino que lo único que hacen es fomentar un poco más el odio, la desinformación y demás, y nada, y las compartís y vas transmitiendo ese mensaje a tu entorno. Está demostrado que en redes sociales vos te radicalizás. O sea, vos llegás a la red social con alguna ideología, aunque sea inconsciente, digamos, pero te sentís anti esto o a favor de aquello. Y eventualmente agregás a gente que piense como vos y tendés a silenciar, a bloquear, a cancelar, digamos, como se dice ahora, a otra gente que piensa distinto, ¿no? Y lo veo en redes, ¿no? Votante de Milei, elimínenme. Votante del kirchnerismo, Cucas, elimínenme, bloqueenme, lo bloqueo yo. Y entonces, en definitiva, vos confirmás tu pensamiento y lo validás a partir de esa misma gente, de ese núcleo pequeño que vos tenés, o grande, y te radicalizás. Hay un caso muy famoso que es el del asesino en Oslo hace algunos años, un asesino que mató a un montón de niños y jóvenes militantes socialistas en una isla. Es lo que estábamos hablando la otra vez, Nacho, ¿te acordás? Bueno, ese muchacho lo había escrito, o sea, había escrito en sus redes sociales que iba a asesinar, había hecho un manifiesto, había dicho lo que iba a hacer, que iba a ir con una escopeta a una isla, iba a matar como todos los que más pudiera. Si no me equivoco, en grupos de Facebook y y la gente lo apoyaba. Puso una bomba en un lugar y fue y hizo los asesinatos en esa isla. Bueno, y entonces la pregunta era, ¿cómo puede ser que nadie de los que tenían en Facebook no lo haya denunciado? Bueno, eran todas personas que pensaban igual que él. Claro. Y de hecho el tipo llegó bastante tranquilo a ese grupo, se lo monitoreó para arriba, hace scroll, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, con la gente que estaba ahí, se radicaliza, ¿no? No digo que, bueno, a ver, tampoco metamos miedo, si tenés redes sociales te vas a convertir en un asesino, todos las tenemos, pero es cierto que uno refuerza el pensamiento. Y está bueno en redes sociales permitirse la tolerancia y tener intercambios sin que estos intercambios con personas distintas generen peleas o discusiones, ¿no? Sí, de hecho se ha hablado mucho acerca de cómo las derechas llegaron primero a internet y se organizan mucho. Digo las derechas porque, digamos, así se explican muchos de estos acontecimientos. Por ejemplo, el que acaba de nombrar Enzo, el 6 de enero en Estados Unidos, esa vez que también salieron un montón salió como un grupo de gente que eran nacionalistas blancos, o sea, supremacistas blancos, y salieron como en una marcha. También tenés en el caso de Nueva Zelanda, el tipo que atacó 2 mezquitas. Las mezquitas, sí. Ese lo tipo hizo también directo por Facebook, en directo lo hizo. Él hizo un directo por Facebook, sí, pero también hizo muchas de esas personas, muchas de esos, digamos, subculturas, por así decirlo, se juntan en Facebook, en 4chan, en Reddit, esas redes sociales, digamos, que también muchas veces puedes mantener el anonimato ahí y como que se prestaron a eso. No tengo duda que la derecha ha leído mejor a Gramsci que la izquierda. Digo, ya que hablamos de derecha-izquierda, esta terminología que viene de la Revolución Francesa, la derecha, lo que entendemos, ¿no? Por estos movimientos nacionalistas, populistas de derecha, conservadores, en algún punto también neoliberales, hay muchos hashtags ahí a poner. Sí. Ha leído mejor a Gramsci en el sentido de que se han preocupado por generar mecanismos que impacten en el sentido común de la gente. Entonces, se ocupan de que el sentido común, que parece a veces algo artificial, las cosas son así, la propiedad privada existe, es normal pagar esto, es normal pagar aquello. Esto en realidad es artificialmente construido, legitimado por lo que Gramsci hablaba de intelectuales orgánicos, que hoy no son más que básicamente los periodistas, los influencers, no los influencers de redes, sino
los que influencian en el dólar, los que influencian en la economía, esas personas tienen mucho más sentido de pertenencia de clase que la izquierda, y en ese sentido eso se derrama e impacta en la sociedad, y la sociedad legitima muchas de estas prácticas, las consiente, no las discute, no las combate, y eso es uno de los peligros de los nuevos peligros de la democracia, digamos. Esta nueva oleada de extremismo, de intolerancia, que extrañamente se intenta canalizar por la democracia, porque se presentan a elecciones estos mismos grupos, ¿no? Y eso es lo raro, lo distinto. Digo, en otra época quizá optaban por la vía armada, sí. Y hoy de repente intentan canalizarse, mezclarse, pero bueno, en algún momento quedan al descubierto. Sí, es muy increíble cómo las redes sociales, sobre todo Twitter, que para mí es la red social donde más se mueve esto, generan los conceptos que la sociedad los toma como los válidos. Yo me acuerdo que había visto un chabón que en Twitter que aclaraba que los memes del dólar blue, los precios, y cuando el dólar estaba a 900 pesos, ya se veía venir que iba a pasar a los 1000. Entonces ya se canalizó memes relacionados a el hornerito va a luchar contra el dólar, se viene el hornerito, y cuando lo superó, los memes cambiaron, pero siguieron con ese formato de murió el hornerito, lo mató, aquello. Y cuando bajó otra vez a 900 pesos, se volvieron a instalar los memes de ganó el hornerito, que el hornerito, pero eso como que aclaró que eso como a la gente ya le hacía pensar que el dólar no iba a no moverse en esos balances de 900 a 1000 y algo, porque ya estaba destinado a que el dólar blue era igual a el hornerito. Entonces como que la profecía autocumplida. Claro, era muy raro ver que en algún futuro lejano o cercano los precios bajen a niveles de ya está peleando contra el billete de 500. Entonces eso es un ejemplo de cómo los memes interfieren en los pensamientos de la gente. Sí, La gente piensa que es así porque lo ha visto 500 memes, entonces ya es así, ya es una realidad. Sí, es como comentábamos recién, radicalizan un montón. Es más, a mí me pasó post elecciones que yo subí un par de historias como posturando, o sea, haciendo una postura política bastante clara, y me dejaron de seguir 40 personas así en 2 días. Y 40 personas. 40 personas Wow. me dejaron de seguir, y en un primer momento yo me reí, fue como, buena, tan intolerante vas a ser, pero ahora hablándolo en la mesa digo, 40 personas que posiblemente sean personas que yo conozco, no sé quiénes fueron, porque no me puse a ver quiénes me dejaron de seguir, pero seguramente son personas de mi entorno, quizás de la facu, quizás del trabajo, de la familia. No, bueno, no sé, seguro. Sería un montón quizás, si son de la pero familia. Puede ser igual. Puede ser, puede pasar. Pero bueno, me parece Hay muchas fuertísimo. peleas al interior de la familia, de las amistades. Sí. Yo creo que es un ejercicio y uno tiene que obligarse a no eliminar gente en ese sentido. No por razones políticas. Bueno, puedes silenciar a veces si es alguien que está todo el tiempo publicando y la verdad que se pone densa la cosa. Pero si no te gusta lo que escribe y no lo hace con intolerancia, sino que es simplemente una opinión, que se quede ahí, no te hace mal. Sí, creo que te hace bien a vos tener eso. No como decir, tengo un amigo judío, un amigo negro. No, eso que dice, no. Tengo un amigo kirchnerista, no. La tolerancia hay que ejercitarla, ¿no? Eso lo hemos charlado bastante en clase y cuesta. Y está en el programa de la materia porque verdaderamente una de las competencias que tenemos que desarrollar como graduado o graduada es la tolerancia. Veo intolerancia, pero no solo en los profesores, en los estudiantes, en la sociedad. Y no nos hace bien. No, yo iba a decir que creo que la intolerancia marca hoy un poco el ritmo de la campaña también, porque en definitiva, y más allá de que yo creo que no tenga que pasar por ahí la campaña, hay sectores que están tratando de instalar esta cuestión de peronismo-antiperonismo. Sí. Y, digamos, se sigue configurando todo el sistema político y todas las lógicas de campaña en torno a algo que es básicamente intolerancia, que es no poder soportar a un movimiento político, como en este caso el peronismo. Bueno, lo vimos con los resultados del domingo, cuando fueron las PASO, era así, el pueblo hablado, la democracia, que bueno, demás, todo el discurso hermoso de que la democracia es lo mejor que le pasó a Argentina. Y después de las generales era, no, ustedes quieren vivir en una sequía, que cáguense de hambre. Y era como, ¿cómo puedes dar vuelta tanto un discurso
de unos pocos semamas a otras. Sí, bueno, volvemos a insistir en que dar vuelta al discurso parece ser a esta altura la especialidad. La especialidad. De algunos para tratar de acaparar la mayor cantidad de gente posible. Creo que vale la pena aclarar que igual eso pasó de los dos lados. O sea, había mucha gente digamos, por el lado del kirchnerismo que... creo que también hubo una mujer que estaba metida en la política en Buenos Aires, como creo que se le filtró un audio diciendo que se caguen de hambre, que qué sé yo, votan sí, me acuerdo. Sí. Y es como, o sea, pasa eso de los dos lados de Sin esa duda, sí. intolerancia o esa incoherencia, digamos, de decir... si no votan como voto yo, está bien, digamos. Si no votan como yo, está mal. Claro, democracia es cuando gana el que a mí me gusta. Claro. Bueno, perdón, pero digo, quiero saber la opinión de nuestro invitado de la sorpresiva... De Victoria los sorpresivos peronista. Números del domingo, ¿cómo los Bueno, vivió Enzo? ¿Cómo vio las elecciones, profe? No voy a hablar mucho de los números o del mapa electoral, porque sé que más o menos todos ya lo tienen en claro, y me parece que ahondar por ese lado, viste, esos análisis que empiezan con el porcentaje de los que votaron. No, yo creo que fue uno de esos domingos, lindos que te regala la democracia cada tanto, una democracia que cumple 40 años. Y no lindo porque se haya dado un resultado que a uno le guste más que otro, pero me parece que fue un domingo primero de tensión, de incertidumbre, porque se debaten dos modelos de país, hoy todavía se debaten dos modelos de país, muy diferentes, ¿sí? Y está bueno que eso se resuelva en términos democráticos. Así que eso ya es importante. Estos dos modelos, bueno, a alguno le gustará y se sentirá más cómodo con uno que con otro, ¿no? Uno me parece que apunta como panacea al equilibrio fiscal, pero también al negacionismo de la dictadura y a la destrucción del Estado, digamos, como una motosierra para obtener ese equilibrio. Y otro que quiere fortalecer el Estado, profundizar las redes de contención social, pero en el medio de una crisis económica y social galopante que se ha agravado, obviamente, durante la gestión de ese mismo gobierno. Digo, entonces, pero son dos modelos muy, muy distintos. A mí lo que me interesa destacar, para cerrar la idea, es que un hecho fundamental que deja la elección, que es que a 40 años del retorno de la democracia, nosotros asistimos, me parece, a un triunfo de la política, ¿sí? De la democracia, frente a discursos, no de un candidato en particular, aunque hay expresiones por ese lado también, pero ahí había un discurso circulando antipolítico, antiestatista, digamos. Anticasta. Anticasta, bueno, sí, pero... y otro candidato que representa lo opuesto, ¿sí? Y yo creo que reivindicar la política como una herramienta de transformación social es una tarea diaria de nosotros y de la sociedad. Entiendo que la sociedad esté enojada, hay bronca, hay ganas de revancha, pero bueno, la gente terminó votando en su amplia mayoría, no solo por Massa, también los votantes de Bullrich, los de Schiaretti, los de Bregman, por ejemplo, en una gran parte, digamos ahí, que votan a favor de un Estado que sea garante de los derechos, ¿sí? De los derechos laborales, fundamentalmente de la salud, de la educación pública. Y a mí me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta y revalorizarlo. Enzo, perdón que quiero hacer una pregunta que... Ahora con los resultados hay un balotage que es el que se va a realizar el 19 de noviembre, pero quería consultarte con el tema del 12 de noviembre, que es el debate. ¿Cree que el debate presidencial puede llegar a aclarar algunas cosas? ¿Que cree que es como el anterior debate que tal vez la gente no le da tanta bola? ¿Cree que con este debate el que le vaya mejor es el que va a ser el futuro presidente? Yo relativizo a veces la importancia de los debates porque creo que la gente no toma la elección del voto ahí. Pero sí es importante para ver cómo se van a mover los candidatos y cuáles son las estrategias, ¿no? Nosotros veníamos con un clivaje de la elección, recién algo dijeron que tenía que ver con los pesos o los dólares, ¿no? Parece. O subsidios sí, subsidios no. Izquierda o derecha, mencionaban recién, colectivismo o individualismo. Y hoy hemos llegado a una instancia de kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Sí. Y eso ha hecho que haya un cambio importantísimo del discurso. Ya lo vimos después del domingo, después del discurso triunfalista de Milei. Ha dejado el discurso de la casta. Sí, totalmente. Ya no habla de la casta.
y tras el acuerdo con Bullrich habla principalmente de enfrentar al kirchnerismo, ¿no? Sí, sí. Me parece que es un gran error de Milei, aunque bueno, como decía Napoleón, cuando tu enemigo se equivoca no lo molestes. No hay que interferir. Pero no es que sea el enemigo, amigo-enemigo en términos de Carl Schmitt, pero el adversario político, en este caso, de la universidad pública o de la salud pública, está representado en esa candidatura. Y yo creo que lo que ha hecho Milei es dejar este discurso de la casta, básicamente porque para él, no digo que lo sea Cambiemos o todo la UCR, pero para él sí lo era. Porque sí, claro. él lo identificaba parte de la casta allá adentro. Y hoy de repente tiene que aliarse en búsqueda de votos con sectores que él había prometido combatir, ¿no? Bueno, entonces ahí hay algunas contradicciones, pero es una estrategia que también yo creo que del lado de Massa se va a intentar profundizar, que es llevar el debate a lo político ideológico y no al plano de la economía. Sí, ¿sí? Vale, sí. Porque si vamos al plano de la inflación, de que los sueldos no alcanzan, que era lo que inicialmente le había hecho, yo creo que a Milei también, ganar bastantes votos, sí, canalizar esa bronca. Y hoy de repente se movió a lo político ideológico, al Estado sí, Estado no. Yo creo que en ese escenario el peronismo va a desplegar mejor las herramientas discursivas que apuntan a fortalecer al Estado, a reconocer derechos, a contener a las grandes mayorías, y es lo que termina votando la gente el otro día. Algunos con miedo, algunos con fe, otros con esperanza, otros con incertidumbre, pero votaron más en términos ideológicos que pensando en el propio bolsillo, porque el bolsillo está bastante flaco. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, ese es un gran error de Milei y una gran virtud de la campaña de Massa, me parece a mí, ¿no? Correr el eje de la discusión de la economía a la política e ideología. Ajá. Vamos a ver ahora cómo se da en términos discursivos ese debate. Claro. Sí, yo quería mencionar, bueno, el programa pasado tuvimos una discusión con el Jerónimo que temo decir que creo que tuvo razón. O sea, yo estaba en lo equivocado. No lo puedo creer. ¿Estás aceptando la derrota? Estoy aceptando la derrota no en esto de que a mí lo que me... a ver... No te bajes, no te bajes. No me voy a bajar. Yo sigo sosteniendo que para mí va a ganar Milei. Descriptivo, no prescriptivo. Pero yo creo que en todo caso, si algo se podía, entre comillas, rescatar del fenómeno Milei es, digamos, dividir, por así decirlo, como se dijo muchas veces, dividir en tercios la oferta política. Porque si hay algo que caracteriza a la Argentina es la polarización, digamos, y los dos polos, digamos. Y ahora, bueno, con el balotaje naturalmente también, porque el balotaje polariza. Pero más allá de eso, también Milei, como bien dice Enzo, digamos, se alió con uno de los sectores, digamos, que él tanto criticó, traicionando o contradiciéndose a sí mismo con sus argumentos anteriores. Pero a mí, digamos, ¿por qué rescato eso? Porque, digamos, mi análisis hasta hace poco, hasta antes de que Milei cambiara, hiciera este cambio de paradigma, digamos, discursivo, mi análisis era básicamente que ese status quo polarizado se estaba agotando. Y que el hecho de que aparezca una tercera fuerza, que en Argentina, digamos, que una tercera fuerza cobre tanta fuerza, es algo bastante inédito, por lo menos desde la vuelta de la democracia y diría que antes también. Y de 2000, para mí algo parecido fue tal vez en 2015 con el mismísimo Sergio Massa, ¿no? No, y en el 2003 también. Claro, sí. Bueno, en el 2003. Bueno, sí. Yo siempre hablo del status quo desde 2001 para adelante, generalmente, pero digamos... pero creo que el 2003... No sé si había una tercera... No la considero como una tercera fuerza. Yo lo considero el peronismo tradicional versus el antiperonismo tradicional, representado por el kirchnerismo y, bueno, UCR más alianza. Después representado por Juntos por el Cambio, ¿no? Pero que ahora Milei forma parte de ese antikirchnerismo. Claro, por eso pasó. Hoy hemos vuelto al antagonismo, a la dicotomía peronismo-antiperonismo. Como siempre. No nos podemos escapar. Eso es lo el peronismo es increíble. Siempre es él contra el otro. Es peronista. Igual creo que es una gran oportunidad histórica para el radicalismo. Después Bueno, eso iba a decir porque, por ejemplo, yo creo que si bien en la sociedad está bastante plasmado es antikirchnerismo o es kirchnerismo y están todos los ojos hacia el radicalismo diciendo ustedes fueron oposición siempre, el kirchnerismo es su momento de convertirse en héroes, y por otro lado los otros te dicen no, pero compañero, ustedes levantan las banderas de la democracia, entonces
a dónde van a ir. Y bueno, la Unión Cívica Radical ya igual se posicionó como oposición, dijeron que se iban a mantener neutrales, es decir, que no iban a apoyar ningún candidato, y yo quería saber qué opinás sobre eso. Bueno, a ver, Bullrich fue la gran derrotada, ¿no? La mariscal de la derrota, digamos. Sí. ¿Y Bullrich a dónde pertenece, básicamente? ¿Al PRO o a la UCR? Al PRO. Al PRO. Bueno, La jefa del PRO. claro, por eso el acuerdo con Milei, en el largo plazo, digamos, lejos de ser un problema para el radicalismo, creo que puede ser provechoso. En el largo plazo, repito, ¿no? Y esto porque por primera vez en mucho tiempo la UCR puede volver a convertirse en un espacio autónomo propio, digamos, que defina sus políticas, con independencia de las miradas más neoliberales con las que han tenido que convivir en las últimas décadas dentro de Cambiemos. Yo creo que vamos a asistir a una reversión de la UCR, me parece muy bueno que eso sea así, y lo festejo y lo celebro, porque entiendo que el radicalismo, por seguir al PRO, digamos, fue abandonando gran parte de su ideario e identidad. Una opinión. Sí. Y hoy puede aprovechar este cimbronazo, digamos, y volver a levantar las banderas históricas y reencontrarse con un electorado que es más de centro, no de derecha. Así que bueno, veremos cómo les va a cada uno de los candidatos, pero me parece que hay que empezar a prestar atención a este tipo de situaciones que son las que van a terminar impactando en la política de los próximos años. Sí, yo ahí, y relacionado con eso, también te quería consultar algo que quizás es más fino, si se quiere, pero dado esto que después de la reconfiguración de Juntos por el Cambio, vimos a un Gerardo Morales y a un Martín Lustó diciendo que Macri y Bullrich se habían ido de Juntos por el Cambio, básicamente echándolos al aire de la coalición. No sé qué pensás vos con respecto al votante tradicional de Juntos por el Cambio. Si va a seguir, si ve en Mauricio Macri y en Patricia Bullrich el faro de hacia dónde tiene que ir el voto, o prefiere... O si lo ve más como Larreta, que ella también se pronunció, y también siendo... Sí, lo cierto es que este acuerdo, digamos, que todavía no conocemos, digo, porque se hizo entre gallo y medianoche, entre Milei... En la casa de Mauricio Macri. En la casa de Macri fue. En la casa de Macri, en una reunión secreta que bastante se sabe... oscura la dinámica que utilizaron. Que la suscribió la fórmula, digamos, algo raro, porque la fórmula en realidad pertenece a un espacio, no es la fórmula sola, digamos. Pero que cuenta con el apoyo de Macri, digamos. Bueno, este es el derrumbe de alguna manera, me parece, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Y claro, aparecieron con razón muchos grandes dirigentes a denunciar esto, ¿no? Lo que dijo Morales, el gobernador de Jujuy, dijo que con Milei la patria estaba en peligro. ¿Sí? Larreta, creo que la frase que usó fue que esto implicaba un salto al vacío. Sí, con Milei era un salto al vacío. Los gobernadores, la Liga, se ha distanciado. Lo mismo María Eugenia Vidal, Lustó, Lilita Carrió y la coalición cívica. Buena foto de Lilita Carrió, Lo único que existe es la primavera. Se declaran neutrales y dicen que van a impugnar su voto. Sí. A mí lo que me interesa del debate o de los próximos días es cuál va a ser la agenda que se va a imponer en este acuerdo. Porque, a ver, una de dos. O Milei bajó algunas de sus banderas, aquellas que incomodan a Bullrich, o bien Bullrich aceptó la agenda y la antiestatista, digamos, de Milei. ¿Cuál va a ser la campaña? ¿La agenda de Milei o la de Bullrich, o un híbrido, un Frankenstein ahí, no sé? Bueno, a ver, vamos a bajar esto. Posesión libre de armas, ¿sí o no? Ahora, pues Milei tiene una opinión y Bullrich tiene una opinión. ¿Qué acordaron? ¿Qué dice este acuerdo programático? Después del acuerdo, no sé, de la charlita que habrán tenido, la Libertad Avanza sacó un comunicado anti-miedo porque, según ellos, la campaña de miedo de masa funcionó y eso se vio reflejado en los porcentajes, y mostraron una imagen que decía, no, nosotros sí vamos a ayudar a los que más lo necesitan, nosotros no estamos en contra de la educación, y yo creo que eso ya es una postura en decir al final quién tiene más peso dentro de la misma Libertad Avanza, porque antes de eso el mensaje era bastante claro y no pueden venir a decir que no dijeron lo que dijeron. Y ahora de repente, no chicos, paren, fue una malinterpretación. Pero bueno, qué malinterpretación si vos dijiste que querías que estallara la economía y eso te servía para dolarizar. Acá hay un candidato que le dijo a otro, usted era montonera, asesina y ponía bomba en los jardines de infantes.
y después se dan un abrazo y se perdonaron. Ay, buenísima la excusa que puso eso a mí me Milei. hace Fue mucho ruido. Totalmente. A mí me dio vergüenza horrible. ajena igual ver el abrazo incómodo que Vergüenza se dieron. ajena lo dijo Morales de Jujuy, el gobernador. Sí. Bueno, pero entonces, yendo a la agenda, la venta de órganos, ¿sí o no? El cierre de las universidades nacionales, de estas que se crearon hace no tanto, o los vouchers, ¿sí o no? ¿Legalizamos el narcotráfico, sí o no? Porque, a ver, hay que dar explicaciones al electorado. Para que el electorado elija, ¿no? Estos acuerdos de cúpula, que existen en todos los espacios, pueden servir para sacarse algunas fotos, pero difícilmente estas fotos se traduzcan en votos, digamos, si no son claros frente a la sociedad. Bien. ¿Sí? Los acuerdos programáticos tienen que hacerse públicos. ¿Sí? No existen estos antecedentes. Yo estaba buscando, ya me invitaron a charlar a la radio, y digo, me voy a poner a buscar algún antecedente internacional, ¿no? Bien. No apareció. A ver, Ok. es como si en España el Partido Popular renunciara, se aliara a Vox bajo la conducción de Vox. Es algo difícil de explicar y no ha pasado. Entonces vamos a ver cómo le van a los candidatos y cómo se mueven. La verdad que va a ser un mes para la ciencia política, y para Interesante. la sociología, la comunicación. Interesante, sí, muy interesante. Eso te iba a preguntar, Enzo, con respecto a los resultados que obtuvo La Libertad Avanza con las PASO, con los resultados que obtuvo en las generales. Hubo un decrecimiento de voto, donde Milei sacó menos del 30% en las generales. Claro, eso quería aclarar. Hubo un decrecimiento porcentual, pero Porcentual, en sí, términos perdón. de cantidad de Sí, votos sí, sí, igualmente porcentual, sacó porcentual. un Creo poquito más. 700.000 votos más. 700.000 votos más. ¿Por qué pensás que Milei no pudo pasar ese techo que tuvo? Superar su techo. Tiene algunos problemas que, a ver, no hay un armado territorial en Milei, ¿no? La verdad que ha descuidado bastante el tema de las gobernaciones, las intendencias. Tiene un discurso que apunta, digamos, que atraviesa transversalmente y que llega a las personas, pero también hay techos y pisos, y hoy se están discutiendo los techos y pisos en política. Y yo creo que él entiende que en algún punto ese discurso también ya sumó, y ha sumado todo lo que podía, toda la bronca que podía, pero ahora necesita de otro caudal electoral que lo ayude a levantar de ese 30% hasta el 50%. Bueno, en política 2 más 2 no es 4, digo, sacarse fotos con alguien no necesariamente te va a sumar, también te resta. Entonces veremos en ese juego cómo le termina yendo, pero me parece que ha habido un error en la estrategia, en el discurso, ¿sí? Como les dije, se corrió, y quiero insistir en eso, corrió el eje de la campaña desde lo económico, se corrió hacia lo ideológico. ¿Sí? Entonces la gente termina votando cuál es el modelo de país que quiere. No termina votando en base a la coyuntura que hoy vivimos, que es complicadísima, ¿sí? Sino en base a qué país vamos a tener en términos de las funciones que le van a caber al Estado y los derechos y garantías que vamos a tener asegurados o no como sociedad. Eso es ideología pura, ¿no? Bueno, creo que a ese lugar, digamos, no le gustaría seguir, digamos, estando a Milei. Él tendría que llevar el eje hacia otro lugar y no lo ha podido conseguir. Por eso digo que es un error, pero también es una virtud de la campaña de Sergio Massa. Sí, y sumando también a lo que decías de que por ahí esta moderación del discurso afecta, quizás suma por afuera, pero resta para adentro. Yo veía que, creo que fue hoy mismo, hace un par de horas, Sí, se le hace bajó bastante. Luis Barrio Nuevo. Hace poco. Fresca la noticia. Barrio Sí. Nuevo, mediante una carta, decide mostrar su distanciamiento de La Libertad Avanza por la alianza entre, Milei, Macri y Bullrich. Diciendo que él, cuando se suma a su equipo, lo hace porque medio que en criollo, dicho en criollo, básicamente dijo, che, la verdad que me comí el eslogan de que la Argentina que queríamos no era con lo mismo de siempre, y ahora vos me traes lo mismo de siempre. Sí, una persona que está en el sindicato desde el 79. Claro, bueno. Que se hizo famoso por decir hay que dejar de robar 2 años. No es la mejor persona para hablar de moralidad, pero bueno, dijo del eso PJ y también. por lo tanto, mediante una carta informal, dijo, yo me bajo. Sí, yo me permito ser un poco incrédulo con respecto a estas situaciones. Yo creo que obviamente fue un gran error de Milei también haber sumado a Barrio Nuevo, y lo capitalizó muy bien Bregman en el debate.
¿sí? Se lo dijo 3, 4 veces y no hubo una respuesta. La respuesta fue, bueno, todos aquellos que quieran enfrentar al kirchnerismo, tenemos que hablar, el diálogo. Sí, está bien. Pero si hay alguien que forma parte de la casta sindical es Barrio Nuevo, como serán los Modanos y un montón más, digo. Totalmente sindicalista. Entonces, claro. Sí. Entonces, bueno, creo que hoy le han pedido, así como también del lado de Sergio Massa tienen algunos protagonistas callados y escondidos, acá también le han dicho, mejor guardémonos, simulemos, total, digo, hay praxis y pragmática política. En definitiva, es un piantavotos. Así que correrlo un poco me parece que le va a venir bien a Milei. Y creo que en un eventual gobierno volvería a aparecer. Sí, claramente creo que se subiría, baja, bueno, dependiendo cómo se siente más cómodo. Las alianzas de cara al balotaje, ¿no? Si no se hacen con cuidado, van a terminar espantando más votos que los que permitan captar. Entiendo que hay poco tiempo entre las generales y entonces hay que avanzar, pero si la libertad avanza tan rápido, me parece que es como el retroceder 2 pasos para avanzar 1, ¿no? Claro. Así que, pero me quedo con la famosa frase de Napoleón, como les dije. Sí, yo además veía eso, que mientras implosionaba Juntos por el Cambio, había gente de la Libertad Avanza que criticaba las nuevas incorporaciones, se bajaba Barrio Nuevo, bueno, todo el quilombo que ya sabemos que está pasando. Unión por la Patria estaba muy concentrada en, bueno, lo que dice Enzo, dejar que se maten entre ellos y, de hecho, le preguntaron a Sergio. ¿Más habló? Sí, le preguntaron a Sergio y dijo, no, vi un titular, pero como diciendo, se hacía el boludo. ¿Qué juez? Se hacía el boludo. Bueno, cosa totalmente hábil para mí. Que sí, el equipo de Massa tenía mucho más claro el panorama desde antes y eso lo vemos ahora. En su discurso siempre habló y llamó a la unidad nacional y lo repetía bastante y ahora se muestra que él creo que ya la tenía más clara a la cuenta y creo que claramente Milei no, porque lo primero que hizo cuando perdió fue literalmente al otro día ir a aliarse. Entonces yo creo que esa actuación totalmente arriesgada le va a jugar muy en contra. No sé si en las elecciones, pero de acá a largo plazo le va a complicar todo su equipo, básicamente, todo su planteo, porque es como decíamos, ahora qué van a hacer cuando haya que tomar decisiones y digan, ¿y ahora qué me quedo? ¿Con lo que dijiste vos o con lo que digo yo? No, y teniendo además, creo yo, esto también es opinión personal mía, pero teniendo de sombrero a Mauricio Macri, que es un jefe, el killer, es un jefe complicado de tener, porque recordemos que primero fue Larreta, después fue Pato. No, es que es increíble cómo es el típico ganador que o gano yo o no gana nadie. Sí. Quisieron sin mí, no van a poder. Bueno, eso fue lo que dijo Lilita Carrió. Macri no quiere que nadie más sea presidente. Los que fueron presidentes no quieren que los otros sean, dice. Bueno, parecieron digamos, algunas declaraciones que ella sabrá por qué las dice, pero algo de eso debe haber de alguna manera. Pero bueno, vamos a ver. Yo lo que digo es que puede ganar cualquiera. Acá recién decían, me parece a mí, mi intuición es que va a ganar. Mira, bueno, yo no. La verdad es que creo que puede ganar el discurso anti-kirchnerista. ¿Sí? Puede ganar. No quiero ser el gordo, te lo dije, pero creo que lo tengo. A ver, hace 5 minutos dirá. No, pero. No, te tengo que dar la razón. Pero le voy a dar la razón. Yo di la razón en el sentido de que para mí al final sí terminó siendo la dicotomía kirchnerismo anti-kirchnerismo, que me da pena. No me gusta que sea así. Por eso, pero como poder puede. A ver, no estás cerrada la elección, está abierta. Sí. No, de hecho, matemáticamente creo que los números le dan, posible. Claro, los números le dan a él. Sí. A ver, mi intuición es que viene en bajada ese espacio. O sea, a mí me parece. Además, se convirtió en el primer candidato en ganar unas PASO nacionales que es derrotado en primera vuelta. Es un dato no alentador. No lo tenía ese dato, ¿eh? Por el otro lado hay otro dato. Yo en datos. Sí, a ver, otra cuestión. Con respecto, que no favorece a Massa, digamos. Porque también puede ganar, por supuesto, Massa, pero también tendría que romper otra racha negativa, digamos. Porque sería el primer presidente en ganar en primera vuelta después de imponerse en el balotaje. ¿Sí? Para después imponerse en el balotaje. O sea, que gane en primera vuelta y después se impone en el balotaje. Eso no ha pasado nunca. Ah, que claro, que la otra que hubo balotaje fue Scioli. No, fue Menem.
No. Claro, en el 2003 estaba... Se bajó Menem. Se bajó Menem, que era el que había ganado en primera vuelta. Menem no lo cuento. Y se ganó y gana Kirchner. Y después en el 2015... Y en el 2015 gana Scioli primera, o sea, queda balotage y Macri remonta y termina ganando. Claro, con lo cual, quien ha ganado como Massa, digamos, por más que fueran 6 puntos, pero ganó, todavía no ha pasado en Argentina que después se imponga en el balotaje. Claro, entonces hay 2 rachas ahí negativas. Lo que sí está claro, que cualquiera de los dos, me parece a mí, esto como mendocino, el próximo presidente va a ser del AMBA, ¿sí? Milei y Massa son muy distintos, representan modelos distintos, antagónicos del país, pero creo que tienen en común la pertenencia a esta república del AMBA. Bullrich, creo que solo quedaba fuera Schiaretti, pero no fue competitivo, eso lo sabíamos. Creo que a veces también me preocupa esto, que se logran construir a veces liderazgos provinciales, de tinte federal o antiporteño, pero después quedan diluidos en el escenario nacional, en donde se destaca la influencia de la provincia, el caudal de voto de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y la ciudad de Buenos Aires, digo, es muy grande. Y bueno, es necesaria esa mirada federal. Bueno, de hecho creo, no la quiero pifiar acá, pero creo que el último presidente que no fue del AMBA fue el turco. ¿Y Kirchner? Y Kirchner, claro. Del sur. Qué error garrafal acaba de cometer, por Dios. Los únicos 2, incluso contando hasta los dictadores, ¿no? Y son todos del 90 para acá. Sí. Bueno, y los votos del gringo también, del gringo Schiaretti, obviamente, de la República de Córdoba, también es un sector que, por más que haya quedado medio chiquito, subió mucho de las PASO a las generales igual. Sí, habíamos hablado de eso, que había casi duplicado el caudal del de votos. 3,83 al 6,78. ¿A dónde irán a parar esos votos? Porque... Lo que sí está claro que el solo hecho que existan ese 7% creo que complicó mucho a Bullrich. Si no hubiera jugado Schiaretti, esos votos hubieran ido a Bullrich. Y en ese caso creo que estaría en segunda vuelta. Ojo, buen análisis, O sea, culpa de... No la vimos a eso, nos quedamos totalmente en blanco. Del avance que tuvo Schiaretti, complicó las cosas a Bullrich para una... ¿Y esos votantes a dónde hubieran ido si no estaba Schiaretti? No se los llevaba a Massa. Pero puede ser, Milei salió primero en Córdoba. O iban a Milei o iban... Yo creo que si hubieran repartido, Bullrich hubiera agarrado bastante ahí. Pero bueno... Podríamos decir entonces que si seguimos esa lógica, van ahora a Milei. Y podría ser. Habría que ver. No, viste que en esto no se puede llevar a la gente así de un lado para el otro. Sí. Pero hay un porcentaje mayoritario que a mí me parece que sí, que no es un voto, a pesar de que sea un voto peronista con comillas, como que... Pero no, es el cordobés, la verdad que en esto es bastante opositor. Sí. Nosotros decíamos que para nosotros la mejor estrategia que tiene Massa para captar esos votos, los de Schiaretti, era tratar de separarse del mundo kirchnerista. Porque si recordamos, Córdoba es peronista, pero muy antikirchnerista. Sí. Entonces... Y lo va a hacer, no tiene otra. A ver, Massa lo tiene que hacer porque ha visto lo que le pasó a Alberto y la verdad es que no hay futuro por ese lado. Yo creo que verdaderamente el kirchnerismo seguirá siendo un factor de poder importante, pero no imagino... Bueno, claro, él lo ha hablado igual en diversas entrevistas de que si él llegase a asumir, él sería el presidente y él sería bajo su ideología. Y cuando hablan de antikirchnerismo y kirchnerismo, yo... haciendo un análisis muy complejo, digo, igual que tan kirchnerista es Massa, o sea, porque yo creo que Puertas, o sea, metiéndome completamente en un terreno peronista, yo cada vez que hablo con un peronista es como, Massa no es kirchnerista, te lo digo yo, y no porque te quiera militar, sino porque... Realmente nunca lo fue. Porque una, no lo es, y segundo, porque bueno... Tiene más o menos el mismo archivo que Milei contra la UCR, lo tiene Massa contra la Cámpora. Tal cual quería correr a los ñoquis de la Cámpora. Sí, aparte cuando cuando terminó las generales, cuando dio el discurso, él estaba él solo. No había nadie del espacio kirchnerista, de la Cámpora. ¿No estaba Axel? No. No, Axel hizo su propio claro, para haber ganado la provincia. Sí. Nachito. Bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? La gestión de Axel en Buenos Aires creo que fue una verdadera locomotora, digamos, que funcionó como una barrera de contención contra Milei. Ahí hay una explicación del triunfo de Massa,
También hay que tener en cuenta para explicar por qué gana. Hay amigos que me dicen, che, ¿por qué gana? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Están como enojados. Sí. Bueno, le digo, mirá, ha recuperado muchos votos perdidos también en varias provincias, en Tucumán, en La Rioja. Acá en Mendoza fue competitivo. Sí, no es que quedó tercero lejos o cuarto lejos como le pasa al peronismo quedó provincial. Bastante cerca de Bullrich, claro, acá en Mendoza. 2 puntos o 3 puntos, ¿no? 22-25 creo que fue. Sí. La situación económica, a ver, tal vez no es percibida como tan catastrófica por alguna gente, o si lo es, en todo caso, si así lo fuera, si es catastrófica, se lo ve a Massa como un tipo que confiable, digamos, o más confiable al menos, que Milei para sacar de esa situación en la que tiene responsabilidades también. A veces yo escucho esto de los memes, de las posverdades, ¿no? El plan platita como una explicación del triunfo, ¿no? Una explicación del triunfo. Creo que es una frivolidad peligrosa que subestima al electorado. Totalmente de acuerdo con eso. Plan platita. Es horrible. Yo Es quería... muy feo. Y tiene un trasfondo bastante fuerte, pero violento. Muy violento, en mi opinión. Y también Milei en todo caso tendrá que reflexionar, ¿no? Y lo estará haciendo porque perdió muchos votos en el sprint final. ¿sí? Bueno. Muchos desaciertos, muchas declaraciones desafortunadas, romper relaciones con el Vaticano, cuestiones que en una sociedad conservadora, porque más en las crisis, en las crisis generalmente las salidas suelen ser conservadoras, digo. Plantear este tipo de cosas me parece que le restó muchos votos, bastante. Sí, yo creo que la sociedad, o sea, el escenario político argentino se ha corrido a la derecha, pero no tanto. Por eso también creo que yo me pongo a pensar, ¿por qué siempre argumento yo que va a ganar Milei? Yo creo que el que votó a Bullrich es esa persona que está en contra del kirchnerismo, pero que Milei le parece demasiado exagerado, demasiado loco como para votarlo. Entonces, digamos, acá lo que tiene que ganar, lo que va a definir la elección es qué tan antikirchnerista es el antikirchnerista o qué tan loco, o cuánto rechazo le genera Milei. Entonces, por eso, Massa se tiene que desligar del kirchnerismo y Milei se tendría que moderar, en mi opinión. Se tendría que moderar justamente porque si no lo votaron, los que votaron a Bullrich, fue justamente porque les parecía demasiado exagerado, porque si no lo hubieran votado. El que votó a Bullrich es uno que no quiere votar kirchnerismo, pero que a Milei, digamos, como que no llega. Pero si tiene que decidir entre uno y el otro, yo personalmente, esto ya es muy poca ciencia, ¿no? Pero yo creo que gana el antikirchnerismo votante de Bullrich. Bueno, habría que ver. Creo hay que tener en... dale. No, iba a decir solamente que hay que tener en cuenta que el votante de Juntos por el Cambio también es bastante institucionalista. Y en mi opinión, y de que de repente aparezca una opción que plantea dinamitar instituciones en el país, no sé, me parece que puede llegar a pesar... ¿Cómo? El radical piensa así. No, bueno, obviamente que la mayoría sí, pero me parece que las famosas palomas del PRO me parece que también... Y algún votante o seguidor de Bullrich que sea... Lilita Carrió también. Bueno, Lilita Carrió... Yo creo que el discurso antikirchnerista hubiera sido efectivo en la primera vuelta si no hubiera ido dividida Milei, Larreta, Bullrich. Digo, ahí en una primera vuelta se hubieran podido imponer, creo que hubieran llegado al 45, hubieran sacado 10 distancia. Pero en segunda vuelta no lo veo tan sencillo. Porque también hay otros factores, digo, hay gente que podrá estar muy enojada con el kirchnerismo, pero también tiene miedo, ¿sí? O sea, la mayoría de los análisis postelectorales se refieren a la victoria del miedo sobre la bronca, ¿sí? Y puede que haya algo de eso, pero creo que no es todo, ¿sí? Es uno de los componentes, digamos, a tener en cuenta. Están estos otros que yo expliqué recién, digo. Creo que hay un desplazamiento del eje ideológico de la campaña y también la gente se proyecta y dice que cómo vamos a vivir el año que viene, el otro y el otro y el otro, y mis hijos qué escuela van a ir y quién va a pagar las vacunas y si todo cae para el mercado y todo se resuelve en términos de una democracia darwiniana en donde sobreviven los más aptos. Bueno, ¿somos los más aptos? ¿Estamos dentro de ese selecto grupo? Ahí empieza el miedo. Digo, la selección natural del mercado nos va a favorecer. En el mercado tenemos lo necesario para comprar, vender, invertir, ¿sí? Porque hablamos de cripto y un montón de cosas. Digo, la gente está en
con esa agenda? ¿Puede invertir? ¿Puede comprar dólares todo el mundo? No, hay mucha gente que no puede comprar dólares, no los va a comprar, y entonces dice, ¿sabes qué? Que no los compre nadie. ¿Sí? No compre nadie. O lo otro, ¿cómo se va a dolarizar sin dólares? ¿A costa de qué? Porque bueno, eso ya lo hizo Menem. ¿Sí? La forma que encontró en ese momento fue vender la joya de la abuela. Entonces vendimos YPF, vendimos aerolíneas, vendimos los trenes, ¿sí? Y hicimos caja que iba al Banco Central para mantener un equivalente en dólares. Pero hoy, ¿qué podemos vender? Bueno, hay gente que habla ya de las Malvinas, de los hielos, del agua. Bueno, yo el otro día escuché algo verdaderamente que me llamó muchísimo la atención, de uno de los personajes que tiene al lado Milei, que él hablaba incluso de privatizar el mar. Ah, sí. Privatizar el mar. sí. Es una locura. ¿Se acuerda quién era? No tengo el dato de quién era, pero mira, lo que dijo es, ¿saben por qué no se extinguen las vacas? Porque hay alambrados. Y por eso... Porque tienen dueño. Si tuvieran las ballenas dueño, no se extinguirían. Hay que fraccionar el mar a empresas. Y yo digo, esto está pasando verdaderamente de análisis. Todo es un negocio, todo lo podemos llevar al mercado. Sí. Bueno, yo creo que la gente, por eso, no hay que subestimarla. La gente no compra eso, no está de acuerdo con entregar soberanía, con entregar los lagos, con entregar los lugares fronterizos, con las islas Malvinas. Hay cuestiones que van más allá del bolsillo. Y esa agenda es la que ha ido copando más que la cuestión económica. Bueno, en tema de dolarizar, igual, él dijo que mientras más inflación haya y mientras más en un escenario de hiperinflación, a él más le servía dolarizar. Y eso también causó mucho revuelo, porque dijo, entonces vos realmente querés que entremos en una crisis, que los argentinos la pasemos mal para que a vos te salga tu plan de dólares. Que bueno, revertido después esos dólares, que no es que vas a cobrar $180.000 y tu sueldo pasado a dólares, tu sueldo de pesos pasado a dólares. $18. No sería absolutamente nada. Entonces creo que él, y eso lo dijo muy cercano a las elecciones, yo creo que eso, no te digo que le jugó, le quitó todo el electorado, pero por ahí si había gente que lo escuchaba y escuchó eso, dijo, al final, medio que no sé si está tan bueno, el proceso de dolarizar. No digo el funcionamiento a largo plazo, sino digo el proceso que es básicamente miseria. Sí. Porque después los resultados pueden ser positivos, pero el proceso es miseria. Sí, y a mí me preocupa porque ahí están nuestras amistades, nuestra familia, nuestros abuelitos. O sea, yo quiero un Estado presente, ¿sí? Y obviamente en otro escenario de balotaje estaría votando por el candidato o candidata que garantizara educación, salud, con los problemas que tenga y con las contras que tenga, pero digo, no da todo lo mismo, no da todo igual. No debería darnos todo igual. Y yo creo que la sociedad eso lo entiende y en todo caso, por eso no se puede explicar solo con la bronca el voto, sino que también hay miedo a que las cosas empeoren. No es lo mismo tener el agua hasta el cuello que estar en el fondo del mar. Siempre se puede estar peor. Sí. Es un aprendizaje. Sí, creo que estas perspectivas, digamos, liberales, no liberales, también, bueno, la otra vez estaba leyendo un texto del Estado como problema y como solución, ¿no? Si era el título. Entonces, eso, como siempre se ve, también pasa con la izquierda igual, ¿no? O sea, la izquierda viendo el Estado como el aparato, digamos, que perpetúa la opresión y digamos, ya los sectores más de derecha viendo el Estado como ineficiente. Yo creo que, digamos, también creo en un Estado presente, pero a lo mejor, digamos, la imagen del Estado se ha visto, digamos, tiene a lo mejor una imagen más negativa, pero eso no significa que habría que eliminarlo, sino hacer un Estado, digamos, eficiente. Además, Estado nunca va a desaparecer el Estado. Haga lo que hagas, no puedes escapar del Estado, siempre va a estar. Entonces, si va a estar, yo digo, en vez de tratar de eliminarlo, justamente tratar de hacerlo más, eficiente, pero eficiente no quiero decir, digamos, a partir de privatizaciones, digamos, claro, bueno, eso iba a decir. Encontrar los mecanismos, digamos, burocráticos, administrativos, etcétera, de gestión, de control, digamos, de sí mismo también para que pueda funcionar, digamos. Hay una salida dentro, digamos, del Estado para muchas de esas demandas. Claro, ¿no? Pero lo que pasa es que si vos querés que el Estado sea eficiente, y entonces vas a tener que identificar sectores en donde es ineficiente. Y claro, la ineficiencia quizás es porque se está generando un costo. Si vos querés superávit, vas a ver dónde está el déficit. Bueno,
Entonces uno diría, che, el déficit está en Aerolíneas Argentinas, el déficit está en los hospitales y en las escuelas que no generan ganancias. No tienen que generar ganancias. Claro, el Estado está para eso. Para ser deficitario. En el sentido de que si vos das todas las rutas aéreas, para poner el caso de Aerolíneas, al mercado, y al mercado le va a interesar conectar Buenos Aires con el Calafate, con Misiones, con Mendoza, con Córdoba. Son rutas interesantes porque van a ser demandadas. Pero ¿le va a interesar unir La Rioja con Catamarca, con Jujuy y hacer un corredor federal? No. ¿Le va a interesar tener 3 vuelos diarios a Formosa? No. Eso le va a interesar ¿a quién? Solo a la Aerolínea Argentina, que va a tener que poner un dinero a pérdida, pero porque está favoreciendo, está promoviendo y priorizando la conexión. Hay un bienestar general que va por fuera del mercado. Las escuelas no dan ganancia, hola, les aviso. Los hospitales dan pérdida y así tiene que ser. Claro. Ahora, llegaríamos al colmo si queremos que el Hospital Central dé ganancias. ¿Sí? El Estado tiene que existir, para mí, en mi opinión, para que eso esté funcionando. Y claro, pero para eso pagamos impuestos, el IVA, etc. Ahora, después, si los impuestos están altos, si hay ñoquis, si hay gente ociosa y lo que sea, bueno, me parece que eso sí hay que corregirlo, por supuesto. Pero una cosa es corregirlo con una tijera de podar y otra con una motosierra. Claro, sí, igual, claro, a lo mejor la eficiencia no era la palabra correcta. Yo me refería, digamos, a ese concepto, digamos, de... Claro, no, yo tampoco pretendo que el Estado genere ningún tipo de ganancias, siempre va a ser deficitario, pero que sean servicios, digamos, que se cumplan esos servicios, que se lleven a cabo bien, digamos. Porque... Sí, no, bueno, yo iba a aclarar algo muy similar a lo que dijo Enzo. En realidad, ¿qué significa eficiencia? Y me parece que también un poco el debate entre modelos es ese justamente, ¿dónde está la eficiencia? Si la eficiencia económica es generar ganancia o la eficiencia de llegar con la mayor cantidad de servicios a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, me parece que yo por lo menos soy adhiero a la segunda. Iba a compartir claro. eso de la asistencia porque por ahí creo que la mayoría tiende a pensar que el Estado es solamente asistencialista de unos pocos, tipo, claro, porque este no se levanta a laburar, el Estado tiene que estar acá y me sacan a mí para darle al otro. Y siento que ahora se ha profundizado más el discurso de que el Estado termina privilegiando a algunos sobre otros, que también lo había dicho Milei, como no, venimos a cortar esos privilegios que el Estado le da a algunas personas. Y la verdad que es fuerte decir, pero es como, sí, porque a los negros de mierda estos, y que esa es la frase que utilizan, y yo creo que la gente que utiliza, y lamentablemente he oído personas de mi entorno escucharla, y no son personas que tengan un poder adquisitivo que vos digas, vos sin el Estado la pasás joya. Se tiende a pensar que el Estado ayuda solamente por ahí a las personas que están en una peor situación, pero también ayuda a las personas que medianamente están un poco bien o están un poco mejor, y son las que cuando vas a pagar la luz, cuando te tomas el transporte, cuando vas a estudiar, están las cosas mínimas del Estado. Y creo que últimamente nos quieren implementar que el Estado solamente está para, toma la bequita del progresar, toma esto, y todo despectivamente. Y es como, che, la verdad que aunque te duele aceptarlo, vos también sos un subsidiado, a vos el Estado también te está ayudando, solamente que porque no estás cobrando la asignación universal por hijo, no sos un negro de mierda menos que los otros negros de mierda que vos querés señalar. No, y me causa gracia el tema de los planeros, los famosos planeros. Yo recuerdo, hace bastante, ya un par de semanas atrás, Cristina presentó el libro de las conversaciones de Néstor con Torcuato Di Tella, y ahí hizo una cuentita, le hizo hacer a Pedro Rosso Plata una cuentita muy graciosa. 6% del PBI. Claro, que eran algunos ítems del PBI en materia de gasto, en algunas cosas, y habló de los planeros VIP. ¿A qué se refiere con planeros VIP? Los subsidios a las empresas, porque... tenemos la lengua a veces muy floja para hablar de planeros cuando se trata de una beca universitaria, de la tarjeta alimentar, qué sé yo, pero nos olvidamos que el Estado argentino también subsidia grandes grupos económicos. Esos también son planeros, en mi opinión. Perdón, y ahí habría que... Perdón que tenga que interrumpir este hermoso programa, pero el profe tiene que seguir con algunas obligaciones. Para terminar este buen episodio que salió genial, quería hacerte una pregunta, profe, o Enzo, como ya le hicimos todo el programa. Enzo, sí, claro. Si el día de mañana usted es el presidente y tiene la mayoría del Senado, tiene todas las herramientas para hacer la actividad que usted quiera,
¿cuál sería la primera medida que tomaría para mejorar el país? Tranqui, me encantó la pregunta como... La primera medida de Estás sentado en la Casa Rosada. Voy a salir elegantemente, porque, y la voy a tirar al lateral, pero la primera medida que tiene que tomar todo presidente es una ley de ministerio. O sea, me parece que creo que habría que tener muy en claro eso antes de asumir. ¿Cuáles son las áreas en donde vamos a poner los recursos del Estado que son escasos? No hay tiempo para improvisar. En la gestión, el primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual no estás preparado. Así que espero que quienes estén en situación de gobierno ahora estén verdaderamente preparándose y tengan los equipos, porque Argentina no resiste 6 meses de espera o de titubeo para definir algunas cuestiones que son fundamentales. Y estoy pensando en la próxima ley de ministerios en Argentina, ¿no? ¿Qué ministerios vamos a tener? ¿Vamos a seguir teniendo ciencia y tecnología, Ministerio de la Mujer, salud? Me preocupa. O sea, entonces, porque verdaderamente entiendo que son áreas fundamentales. Sin el Ministerio de Salud, la pandemia hubiera sido muy complicada. Así que, si a mí me tocara eso, más que elegir así un hecho particular, creo que la primera acto de gestión tendría que ser una ley de ministerios que represente todos los sectores y los motores productivos y que verdaderamente permita crecer al país. Esto no significa crecer al Estado y me parece también tener 30 ministerios excesivos, pero esto de organizar bien las cosas. Esto de agarrar etiquetas y decir fuera, hay gente atrás, ¿no? Bueno, igual eso está en realidad ahora, tenemos que poner el video en reversa porque ahora es adentro. Sí. Claro, entonces quiero ver cuál es la agenda, ¿no? Eso es cierto. Vamos a ver qué dicen. Bueno, bien respondido para la pregunta totalmente La tiraste inédita. afuera de la cancha. Bueno, muchísimas gracias, Enzo, por compartir el espacio. La verdad salió todo genial. Agradecemos, creo, de mi persona hacia todo el equipo, la participación y el interés que mostraste. Muchas gracias a los compañeros que la verdad estuvimos bien, me parece, para lo que fue el programa. A ustedes pasó la hora, no sé cuánto hemos estado, muy rápido, me he sentido muy cómodo y la verdad que los felicito por el programa y recomiendo que se escuchen y lo vean por Spotify. Muchas gracias. Bien, bueno, recuerdo las redes sociales. Recuerdo las redes sociales. Tiempo Difíciles Radio en Instagram y en YouTube, y Tiempo Difíciles solo en Spotify. Ya los estoy siguiendo ahora. Dale, bien. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y gracias por escucharnos. Gracias, exactamente. A los que nos escuchan. Y bueno, nos vemos el martes. Que hoy trabajamos, nos veremos el martes. Que hoy trabajamos 2 veces a la semana. Basta. Lo hemos dado todo. Me voy a dar clase. Dale.